Un saludo a todos nuestros usuarios y seguidores del consultorio NAF Uniminuto de la Rectoría Centro Sur. Hoy, en nombre de todos los estudiantes, cuerpo de docente y el consultorio en general, damos la bienvenida a este espacio para solución de dudas o inquietudes y que cada semana traemos una información importante para el conocimiento de ustedes y de todos los que nos siguen en este espacio. Asimismo, invitarles a seguir este enlace que vamos a publicar en esta emisión y escribir todas sus dudas o inquietudes a la línea del WhatsApp 318-694-2215. Recordemos que este espacio es de dudas o inquietudes y ustedes pueden colocar acá en la transmisión cualquier inquietud que tengan del tema del día de hoy o enviar por medio del formulario a nuestro consultorio NAF todas las inquietudes que ustedes tienen. Asimismo, recordarles la ubicación de nuestra sede, la cual atiende de manera presencial en el consultorio NAF Uniminuto, sede Centro, carrera quinta, número 15, esquina. Allí podrán ustedes encontrar todos nuestros estudiantes del consultorio NAF, también el equipo de docentes que van a apoyarles en todos los procesos para el manejo tanto de la plataforma como de diferentes temáticas que usted requiera para su entorno empresarial y para el cumplimiento de sus obligaciones formales. Una vez pasada la temporada de declaración de renta persona natural, es importante que usted, si de pronto no cumplió con el proceso de dar cumplimiento a esta obligación formal, esté muy atenta a su correo electrónico porque está ya llegando los comunicados de la DIAN por el proceso de incumplimiento. Entonces es importante revisar, estar atentos del correo electrónico que ustedes suministran en el RUT y al al recibir ustedes esta información, ustedes puedan dar cumplimiento de manera extemporánea a todo lo que tiene que ver con la obligación formal de declarar. Es mejor hacerlo a tiempo, ya digamos que surte la sanción extemporánea, pero pues asimismo usted puede minimizar el impacto de los intereses. Antes también de resolver las dudas o inquietudes que traen nuestros estudiantes el día de hoy en el consultorio, es importante recordar los vencimientos que tenemos para este mes de noviembre en nuestro calendario tributario. En ese orden de ideas vamos a visualizar por medio de la página de la DIAN nuestros impuestos o nuestras obligaciones que tenemos presentes para este mes. Desde la semana del 13 al 26 de noviembre se tienen las obligaciones del cumplimiento de la declaración de retención en la fuente, el impuesto sobre las ventas bimestrales, el pago también del anticipo, la liquidación del anticipo del régimen simple de tributación, y hasta el 18 estaríamos con el proceso de presencia económica significativa, el IVA para los prestadores de servicios en el exterior y hasta el 1 de noviembre el registro de actualización de registro único de beneficiarios finales. Nuestros estudiantes del equipo NAF que nos acompañan el día de hoy nos van a regalar una serie de preguntas que tienen que ver con la temática de esta temporada de fin de año, que es muy acorde al proceso de la planeación tributaria y qué decisiones se deben tomar para el cumplimiento de esta obligación a declarar. Un saludo a nuestros seguidores. Durante esta semana, algunos usuarios que evidenciaron un impacto en su flujo de caja por parte del pago del impuesto de renta persona natural y otros que tienen sus emprendimientos y micronegocios también nos consultan sobre qué procesos o qué deben tener en cuenta. Como primera pregunta, en sí el término planeación tributaria es solo tener en cuenta el calendario tributario para dar cumplimiento a las declaraciones. Bueno, para nuestros seguidores, la planeación tributaria es una estrategia de una gestión organizacional que permite para la unidad productiva y para usted como persona natural mejorar sus operaciones en la empresa y también minimizar el impacto de la carga impositiva. Todo lo que tiene que ver con planeación tributaria es totalmente legal, es un estudio y una evaluación que se hace y una aplicación de múltiples alternativas tributarias disponibles con el objetivo de que usted pueda lograr y conocer todos los beneficios del contribuyente y dar cumplimiento a las obligaciones a tiempo, ¿sí? Esto con aras de minimizar cualquier tipo de sanción o intereses que se pueda tener. Todos los procesos de emprendimiento, desde el más pequeño hasta las empresas más grandes,
es fundamental que tenga una muy buena planeación tributaria y que pueda aprovechar todos los beneficios fiscales disponibles que nos traen las normas vigentes y que pues también se puedan hacer una correcta manejo de aplicación de los costos y de las deducciones para que puedan estar debidamente soportadas y hacer uso de ellas en el marco de la legalidad de todo este proceso. Pero además de dar un cumplimiento adecuado a las obligaciones, pues hay una responsabilidad legal de todas las entidades y de las personas, y es observar también de manera significativa cómo está diseñando su unidad productiva, es decir, cómo a medida que está planeando todos sus objetivos por medio de la unidad productiva, estos objetivos también vayan alineados a la estrategia tributaria. Asegurar de todas maneras una buena presentación, una buena y oportuna presentación de las declaraciones, de todos sus reportes, del cumplimiento de las obligaciones sustanciales, y que se deba hacer de tal manera correcta y a tiempo. Es por eso que es importante tener a la mano la herramienta que nos suministra la entidad de la DIAN, como es el calendario tributario, y también existe dentro del proceso de planeación tributaria o planeación estratégica para las entidades que manejan todo el proceso cambiario aduanero, el calendario aduanero, con el fin de incluir en esta planeación y en esta estrategia las fechas de los vencimientos de cada una de las obligaciones, y esta es como una herramienta muy útil que nos presenta la entidad fiscal para hacer todo este proceso de planeación tributaria. Profe, ¿qué se debe tener en cuenta para una planeación tributaria para el año siguiente? Bueno, pues estamos a pocos días de terminar el año, podemos decir que a pocos días porque finalmente toda esta última temporada en lo que tiene que ver con el mes de noviembre y diciembre son unos meses y una temporada que corre muy rápido para las unidades productivas. Entonces pues ya estamos despidiendo como tal el año 2024 y estamos a bordas de iniciar un año 2025 donde las empresas tienen que revisar qué queda, qué decisiones se pueden tomar en tema de planeación como unidad productiva, como persona natural antes del cierre del 2024, porque tengamos en cuenta que los impuestos de las declaraciones de renta de la vigencia 2024 serán presentados en el calendario 2025, y asimismo poder arrancar con una planeación para el 2025, poder hacer ajustes y tomas de decisiones para ello. Dentro de todo este proceso que nosotros tenemos en cuenta en el proceso de planeación, pues existen unas fases importantes que debemos reconocer. Así tengamos una unidad productiva, un emprendimiento, estemos figurando como una persona natural o una persona jurídica, es importante que podamos revisar unas fases que nos llevan a tener una efectiva planeación tributaria. Una de esas primeras fases es el conocimiento del negocio. Es importante que no solamente el contador de su empresa o el contador que le ayuda a la parte fiscal de su unidad productiva y el asesoramiento que le está prestando sea quien realmente conozca el negocio en sí. Es importante que usted como representante legal, usted como emprendedor, como esa persona que está a cargo de esa unidad productiva, pueda conocer y diagnosticar su negocio. ¿A qué le llamamos el conocimiento del negocio? Es a todas estas características de la entidad, de la compañía, que usted pueda identificar qué tipo de empresa es, qué obligaciones tiene, no solamente en la parte tributaria, sino también en la parte comercial, para que usted pueda, si aún no se ha formalizado, usted pueda también cumplir con esta formalización empresarial, conocer cuál es su objeto social, para dónde va ese objeto social de la entidad, para dónde van toda la parte misional de su entidad, y que usted pueda relacionar ese objeto social con distintos beneficios que la ley pueda traer, así mismo con las actividades que ustedes desempeñan. Es importante también dentro del proceso de conocer la unidad productiva o el negocio, es que usted sepa la dinámica a la cual usted se va a orientar dentro del proceso. Si es una entidad que está en marcha y que va a dar continuidad, cuál va a ser esas inversiones o proyecciones que tiene la entidad para que usted pueda tomar más adelante decisiones
y dentro del proceso de planeación tributaria usted pueda también vincular muchos beneficios que se tiene al respecto o pueda volver sólida la información y debidamente soportada para hacer uso de una buena planeación tributaria. Dentro de la siguiente fase del proceso de conocimiento del negocio, pues está la revisión del estado actual de las obligaciones. Nosotros tenemos que es muy importante también para el representante legal y no solamente para el equipo de contabilidad o el contador o el asesor tributario que usted tiene, que domine y sepa reconocer cuáles son sus obligaciones como unidad productiva, como comerciante, como emprendedor. Y esas obligaciones fiscales pues van de la mano al calendario tributario. Poder reconocer que existen unas herramientas para verificar los vencimientos de fechas máximas de presentación, pero que usted también puede hacer una distinción entre qué es una obligación formal y una obligación sustancial. Entonces, para todos nuestros seguidores que están en el camino de emprendimiento, que están a cargo de una unidad productiva y que también están en toda esta parte empresarial, poder distinguir que el calendario tributario nos trae tanto los vencimientos de las obligaciones formales y sustanciales en lo que tiene que ver con la presentación de las declaraciones tributarias y la liquidación de los impuestos. Pero no solamente presentar declaraciones tributarias y pagar impuestos son obligaciones formales de un empresario. Dentro de las obligaciones formales está el diligenciamiento y la actualización del RUT, obtener el registro único tributario, tenerlo actualizado. También está llevar la contabilidad en debida forma para los que están obligados a llevar contabilidad, expedir facturas. Recordemos que en varias emisiones aquí hemos mencionado lo que tiene que ver con la facturación electrónica, todo el sistema de facturación electrónica que no solamente pues es la factura electrónica de venta como tal, sino que ya tenemos otros documentos electrónicos que debemos estar implementando y debemos estar expidiendo en este momento dentro de esas unidades productivas. También nuestros empresarios y los emprendedores deben conocer que una de las obligaciones formales que también tiene su vencimiento es la información exógena. Reportar información también hace parte de esas obligaciones formales que tiene un empresario. La parte de la información exógena, el proceso de presentar informes de precios de transferencia, el registro único de beneficiarios finales es también una formalidad que se debe tener en cuenta. ¿Por qué es importante conocer todo este proceso? Porque cuando llegue el contador o el asesor tributario a nuestra entidad, va a entregar una lista de cumplimientos, de obligaciones, va a entregar un cronograma para la presentación, unas fechas de vencimiento, y el empresario en ocasiones no contempla la importancia del cumplimiento de estas obligaciones formales y sustanciales y deja pasar los términos o deja pasar los vencimientos y pues se acarrean un tipo de sanciones e intereses. Asimismo, es importante incluir dentro de esa planeación tributaria todo lo que nosotros debemos tener en cuenta en tiempos y también en proyección de flujo de caja para poder dar cumplimiento al pago de esos impuestos. Ya pasando del reconocimiento de lo que son las obligaciones formales y sustanciales que se deben contemplar dentro de la estructura de esa planeación tributaria, es poder también identificar las oportunidades que se tienen, ¿sí? Identificar las oportunidades, y cuando ya se identifiquen las oportunidades que tenemos, poder dar un plan de mejora, como representante legal, como emprendedor, si me voy a enfrentar a ese tipo de obligaciones por el hecho de estar ejerciendo mi actividad económica, ¿cómo lo voy a establecer para dar un plan estratégico? Un usuario comenta: si ya cumplí con la declaración de renta y no pude hacer uso de beneficios tributarios, ¿cuál podría ser las oportunidades de mejora? Bueno, en lo que tiene que ver con el impuesto de renta bajo el régimen ordinario tradicional, pues tenemos una variedad de beneficios, o los emprendedores tienen una variedad de beneficios tributarios, como son las rentas exentas, los descuentos, las deducciones y los ingresos no constitutivos de renta. ¿Por qué es importante? Y como mencionábamos en la pregunta anterior de nuestro usuario, y yo les hablaba de las fases de la planeación, y es
verificar la oportunidad de mejora o verificar esas oportunidades. Entonces aquí el no conocer cuáles son las oportunidades como contribuyentes para el proceso de este pago y la declaración de renta nos hace claramente, digamos que se vuelve, que no es fácil cumplir con el proceso de la declaración formal y también no es fácil soportar diferentes deducciones, rentas exentas y costos y nos quedamos sueltos con la información suelta sin poderla llevar a esa declaración fiscal y tomarla como un beneficio para nuestra declaración. Entonces, lo importante de poder reconocer en esta oportunidad de mejora es la dinámica de la estructura organizacional, cómo está haciendo todo su proceso de generación de ingresos, qué costos y qué gastos está incurriendo, cuáles son los soportes que se llevan en debida forma de cada una de esas actividades y conocer en el marco de la norma, en el marco de la ley, qué se puede tomar dentro de la declaración de renta de manera fiscal y qué no se puede llevar para poder hacer un plan de mejora de lo que no se está haciendo bien. Para colocar un ejemplo, en ocasiones se está pagando salarios a nuestros empleados, pero no estamos cumpliendo en debida forma con el pago de la seguridad social. Entonces, esta es una limitante para poder llevar todo ese gasto de nómina de salarios a la declaración de renta por no saber o no conocer cómo se lleva en debida forma el pago oportuno y el pago bien hecho de la seguridad social de estos empleados. Eso como a título general de un ejemplo. Entonces es importante en esa etapa de planeación fiscal que usted pueda identificar cuáles pueden ser sus beneficios tributarios, cuáles aplica para su negocio como tal. Dentro de estos procesos, cuando hablamos de que aplique para su negocio en general, también deben tener varias variables en cuenta, como es la parte geográfica, la misión de su empresa, el tamaño de su empresa y el sector económico, porque la norma para las empresas también trae unos beneficios aplicados a diferentes tamaños de organizaciones cuando se desarrolla la parte económica en un área o en una localidad que esté exenta de carga fiscal. Entonces todo esto es importante revisarlo cuando hagamos una planeación tributaria. También ya cuando vamos a revisar no solamente una unidad productiva, una persona jurídica, sino que vamos a revisar una persona natural, pues esa persona natural es importante dentro del proceso de planeación fiscal que diligencie una lista de chequeo. En esa lista de chequeo, pues muchas personas naturales conocen y saben que obtienen unos ingresos, pero no se han colocado a clasificar esos ingresos, en qué tipo de rentas son las que perciben, qué costos y deducciones están pagando y que son erogaciones de su salario, de sus ingresos, de sus rentas y que pueden en cierta manera poderlo llevar a una muy buena declaración de renta soportándolos en debida forma. Entonces, no solamente es conocer a qué tengo derecho, cuáles son mis beneficios, esas deducciones, esas rentas exentas, sino que también podamos llevarlo soportado en debida forma o revisar de qué manera estratégica podemos darle un giro a las operaciones cumpliendo debidamente con la ley. Dentro de nuestros seguidores, aquí con nuestros seguidores tenemos también muchos comerciantes. Es importante en la parte de los comerciantes que pueden hacer uso de sus costos y de sus gastos de esa unidad productiva. Entonces saber y poderse asesorar para poder cumplir con una planeación tributaria es cómo van a soportar y cómo van a tener bien todo el proceso de facturación electrónica, tanto para la generación de ingresos como para soportar esos costos y esos gastos que está llevando a su operación. Entonces es muy importante tenerlo bien soportado. Conocer cuáles son sus deducciones y qué deducciones siguen aplicando para este 2024 y siguiente, porque aún no ha llegado la reforma tributaria como tal. Entonces es importante que usted conozca cuáles fueron esas deducciones y cuáles siguen vigentes, como es el caso de las compras con facturación electrónica y pago de medio electrónico. Entonces que usted pueda conservar esas facturas electrónicas, que también muchas de las recomendaciones que hemos hecho en esta emisión es que al momento de hacer la compra no solamente se solicite la factura electrónica, sino que
esté muy vigilante de que la persona que le está emitiendo la factura en el medio de pago tome como medio electrónico el pago por medio de su tarjeta en este proceso y en estas tiendas comerciales. También es importante que esas compras que se están realizando en facturación electrónica no hay que caer en el vicio de comprar lo que realmente no está consumiendo, es decir, sobrepasar el tope de sus compras electrónicas, porque hay que ser de cierta manera coherente y consecuente. No es tanto que haya una presunción de gastos o costos, sino que también hay es como una estimación realmente de lo que una unidad productiva consume para la generación de su utilidad. Para los micronegocios, antes de iniciar también es muy importante que se pueda indagar los beneficios que se tienen, es decir, aquellas personas que aún no han iniciado y no han tomado la decisión de formalizar su establecimiento comercial, es que también pueda tener muy en cuenta el proceso de la territorialidad, la ubicación, en el tipo de constitución del tamaño de su empresa, en la forma con la cual va a constituir su negocio y ese sector económico, poder indagar qué beneficios fiscales se tiene en todo este proceso de desarrollo para que usted pueda aplicar la dinámica de la empresa a estos beneficios tributarios. ¿Qué alternativas se tiene para emprender y dar cumplimiento a todos los temas fiscales? Para emprender es iniciar un negocio como tal, no es solamente tener la idea de negocio, sino ya colocarla en funcionamiento, es decir, iniciar con esta dinámica empresarial, pues hay que tener varios referentes presentes y uno de ellos es el proceso de la planeación tributaria y que no se vuelva este proceso un dolor de cabeza para los empresarios y los emprendedores que tienen varios incumplimientos en su proceso, que tienen que acarrear un poco de sanciones, de pago de intereses. Entonces es muy importante que antes de iniciar el proceso, antes de iniciar con esa dinámica empresarial, pueda tener varias alternativas de planeación tributaria. Es importante que usted pueda reconocer cómo va a figurar para el ente fiscal, si usted va a constituirse como una persona jurídica o como una persona natural, que usted pueda distinguir cuáles son las obligaciones de cada uno de los dos y cuáles son los beneficios tributarios de estas dos figuras. Operar con estas figuras, pues lo que hace es que usted se vuelva responsable de unos cumplimientos, de unas obligaciones tributarias, porque tanto la persona jurídica como la persona natural tienen obligaciones formales a nivel nacional, departamental y municipal. Es claro y es muy notorio que las personas jurídicas pues tienen un poco más de beneficio en la carga impositiva y de cierta manera esto les ayuda a estructurar mucho mejor los impuestos y llevarlos de una manera eficiente. Para el tema del régimen del impuesto de renta, existe el régimen ordinario. Este régimen ordinario pues está dispuesto para las personas jurídicas y personas naturales que cumplan con una serie de requisitos y que los lleva a ser obligados a cumplir con el proceso de la obligación formal de declarar renta, ya sea por sus patrimonios, sus ingresos, compras o movimientos bancarios. Pero también es importante y como alternativa también de formalización y de cumplimiento, también es importante tener en cuenta como alternativa de formalización empresarial y de cumplimiento de estas obligaciones el régimen tributario, el régimen simple de tributación. Este régimen simple de tributación fue creado por la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 y fue un régimen que fue creado con el propósito de ofrecer ventajas y garantías tributarias para los contribuyentes que tengan pequeños emprendimientos. Aquí pueden optar personas jurídicas y personas naturales con un rango máximo de ingresos que también se puede tener en cuenta como alternativa de formalización y de cumplimiento de distintas formalidades de impuestos, tanto nacionales como territoriales. Allí dentro del régimen simple de tributación, el hecho generador de este impuesto unificado pues es la obtención de ingresos y es la obtención de todo tipo de ingresos. Desde que aumente su patrimonio, entonces se debe tener en cuenta allí dentro del cálculo la base gravable
de este sistema de régimen simple de tributación va a ser esa totalidad de esos ingresos brutos, tanto ordinarios como extraordinarios. Allí pues uno de los beneficios importantes es también reconocer que se pueden tomar unos ingresos no constitutivos de renta. Existen otros descuentos tributarios que se pueden llevar allí. Entonces es muy importante que nuestros empresarios y esos pequeños empresarios que cumplen con las condiciones y que ejercen una actividad económica y que se pueden acoger al régimen simple de tributación, lo puedan ver aún como una alternativa. No sabemos aún qué pueda pasar con el proyecto de reforma, pero todavía pues está vigente el régimen simple de tributación para estos casos. Profe, antes de terminar, es importante dar a conocer sobre las buenas prácticas de contribución para nuestros seguidores. Así es, la estrategia de planeación tributaria pues es una estrategia no solamente para poder organizar su dinámica empresarial y dar cumplimiento a las obligaciones formales, sino que la planeación tributaria no se debe confundir ni relacionar en ningún momento con la evasión o la elusión de impuestos. Si bien es cierto, la planeación tributaria es una estrategia legal y hay que conocer también cuáles son nuestras obligaciones y cómo vamos a hacer el buen uso de la norma para llevar unas buenas prácticas de contribución, siendo empresarios, siendo emprendedores, siendo personas naturales que tenemos algún tipo de rentas y de ingresos para ello. Es muy importante este proceso de las buenas prácticas de contribución. Es más, para este mes pues se llevó a cabo la sexta versión de la Semana de la Cultura de Contribución 2024. En Bogotá y en las diferentes seccionales de la DIAN de todo el país se está promocionando esta semana y se efectuó la Semana de las Buenas Prácticas de la Contribución, lo que llevamos nosotros hacia el modelo de la cultura tributaria de hacer buenas prácticas de contribución para esto. Desde la academia, los empresarios, líderes e influenciadores pues se dieron una cita en esta semana para abordar desde sus experiencias de vida temas muy relevantes con todo lo que tiene que ver con la dinámica empresarial, la dinámica digital, todo lo que tiene que ver con el proceso de la autogestión y el cumplimiento voluntario de las obligaciones sin dejar a un lado el marco legal, solo con el fin de fomentar e inspirar a las distintas generaciones que están entrando al mundo empresarial a tener unas muy buenas prácticas que afiancen la parte moral tributaria. Es importante recordar también que estos impuestos tienen un desarrollo social y un impacto social para nuestro país. Asimismo, pues este proceso de buenas prácticas de la contribución, nosotros desde la academia y de estos espacios del consultorio y estos núcleos de apoyos fiscales, hacemos un buen manejo y una buena asesoría y un acompañamiento seguido para que usted como comerciante pueda tener buenas prácticas de contribución. Nuestros núcleos de apoyos fiscales pues tienen diferentes propósitos. Uno es poder facilitar a nuestros estudiantes pues tener una muy buena práctica sobre la orientación tributaria que les van a dar a nuestros empresarios y comerciantes que se van a acercar al consultorio a solucionar sus dudas o inquietudes. También nosotros desde los núcleos de apoyo estamos orientando de manera gratuita tanto a personas naturales como a personas jurídicas en el ámbito normativo y también asistirla en el correcto uso adecuado de la plataforma de la DIAN en cada uno de sus micrositios y con cada una de sus estrategias. También es importante que ustedes conozcan que nosotros desde el núcleo de apoyo fiscal estamos en aras de contribuir y sugerir temas de investigación que pues son necesidades coyunturales en lo que tiene que ver con el sistema tributario, aduanero, cambiario de la región. Entonces es muy importante para esta semana de la contribución de lo que fue y lo que se desarrolló en estos espacios con los estudiantes y con diferentes docentes y funcionarios e influenciadores de la región para poder incentivar a estas nuevas generaciones a tener una muy buena práctica impositiva. Profe, muchas gracias por su aporte el día de hoy y contarle a nuestros usuarios que en el NAF Uniminuto ayudamos a orientarlo para que tenga buenas prácticas de contribución. Agradecerle a todos nuestros seguidores del consultorio NAF Uniminuto Rectoría Centro Sur
por acompañarnos en este espacio, seguirlos invitando a consultar y a presentarnos cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. No dejen de visitar nuestra sede en la carrera Quinta, calle 15, esquina, para que puedan fortalecer sus emprendimientos, fortalecer todos esos procesos que ustedes llevan para el cumplimiento de sus obligaciones formales y todo lo que todas esas dudas que se le generan con el aplicativo de la DIANES. Los estudiantes y los docentes estamos dispuestos a prestarles el mejor servicio y nos vemos en una próxima emisión.